Hay gobiernos que ya no quieren cerrar iglesias, quieren algo más útil, que sigan abiertas pero domesticadas, que tengan luces, que tengan presupuesto, que tengan reconocimiento, pero que no tengan voz profética. Porque una iglesia perseguida resiste, pero una iglesia subvencionada se arrodilla. Y cuando la fe empieza a depender del poder, deja de confrontarlo. Hoy no quiero hablarles solo de política, quiero hablarles de una trampa espiritual. Porque tal vez el mayor peligro para la iglesia no sea que la ataquen desde afuera, tal vez sea que la compren desde arriba. Y si esto suena exagerado, veamos los síntomas. Voy a decirlo sin rodeos. Cuando el Estado financia a una iglesia, no lo hace por amor al Evangelio, lo hace porque el que paga manda, el que sostiene condiciona, y el que subsidia tarde o temprano pasa la factura. El poder político nunca regala dinero inconsciente. Nunca. El dinero del Estado no llega vacío, llega con expectativas, llega con límites, llega con una pregunta no dicha. Ahora te sostengo, ¿te vas a atrever a confrontarme? Y ahí aparece el primer síntoma, la infiltración financiera. La iglesia empieza a cambiar, no de golpe, no de manera escandalosa, de manera lenta, silenciosa, cobarde. Empieza a medir palabras, empieza a evitar temas, empieza a redondear sermones, empieza a hablar mucho de paz, de amor, de unidad, de inclusión, de diálogo, pero cada vez menos de pecado, de juicio, de verdad, de arrepentimiento y de santidad. No porque la Biblia haya cambiado, sino porque el costo de predicarla subió. Segundo síntoma, la presión legislativa. El Estado moderno no siempre entra con botas, a veces entra con lenguaje bonito, con palabras elegantes, con discursos de derecho, de protección, de convivencia. Y detrás de ese vocabulario pulido mete leyes, reglamentos y restricciones que convierten la fidelidad cristiana en sospecha pública. Ya no te dicen, niega tu fe. Te dicen, puedes creer lo que quieras, pero no lo digas así. No lo enseñes así. No lo prediques así. No lo publiques así. No incomodes. O sea, te dejan conservar la etiqueta cristiana mientras vacían el contenido. Tercer síntoma, la cooptación ideológica. El poder no siempre persigue a la iglesia. A veces le invita a sentarse a la mesa. La honra, la premia, la exhibe. La convierte en socia decorativa de proyectos políticos. Y muchos líderes caen porque confunden acceso con influencia, visibilidad con autoridad, reconocimiento con legitimidad. Y mientras sonríen para la foto con el funcionario de turno, su congregación deja de escuchar a un pastor y empieza a escuchar a un portavoz manejable. Ese es el desastre. Porque cuando la iglesia empieza a sonar como extensión del Estado, ya no es sal y luz. Es relaciones públicas con himnos. Y ahí el pueblo pierde la capacidad de distinguir entre evangelio y propaganda, entre compasión y manipulación, entre pastoreo y adoctrinamiento. Esos son los síntomas. Ahora vamos al diagnóstico. Como médico, sé que tratar síntomas sin identificar la causa es mala medicina. Y la causa aquí no es simplemente política, la causa es espiritual. La pregunta no es solo si el Estado quiere controlar las iglesias. Eso ya está pasando. La pregunta es, ¿por qué? Porque la iglesia verdadera representa un problema para todo poder que quiera ser absoluto. La iglesia verdadera le recuerda al Estado algo que el Estado no soporta escuchar. Tú no eres Dios. Ese es el conflicto. Cuando Jesús dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, no estaba repartiendo frases inspiracionales. Estaba poniendo un límite. Estaba anunciando que hay una frontera que el poder civil no puede cruzar. Y todo Estado con delirios de grandeza quiere borrar esa frontera. ¿Por qué? Porque el Estado moderno no tolera autoridades paralelas, no tolera lealtades superiores, no tolera conciencias que no puedan programar. Puede tolerar religiones folclóricas, puede tolerar espiritualidad privada, puede tolerar iglesias decorativas. Lo que no tolera es una iglesia que diga, hasta aquí obedecemos, más allá no. Por eso el problema no es solo la persecución abierta. De hecho, muchas veces la persecución frontal fortalece a la iglesia, produce mártires, produce convicción, produce claridad. El problema más peligroso es otro, la anestesia. Sí, la anestesia, porque una iglesia perseguida sabe que está bajo ataque, pero una iglesia sedada cree que está siendo bendecida, cuando en realidad está siendo neutralizada. Le dan fondos, le dan plataformas, le dan respeto social, le dan visibilidad mediática, le dan cercanía al poder.
¿Y a cambio de qué? Del silencio, de moderación, de obediencia emocional, de un cristianismo que jamás confronte las mentiras del sistema. Y aquí está el diagnóstico real. Esto no es solo un tema de financiamiento, es un intento de domesticar la fe. El Estado no siempre quiere destruir la religión, a veces quiere algo más útil, una religión obediente, una fe funcional, una iglesia que tranquilice al pueblo, legitime la agenda oficial y nunca llame pecado al pecado cuando el poder lo celebra. Una iglesia que bendiga guerras, que bendiga agendas, que bendiga corrupción moral, que bendiga lo que sea, con tal de conservar acceso a aplausos y privilegios. Eso no es fidelidad, eso es prostitución espiritual. Y una iglesia que vende su libertad profética por estabilidad institucional puede seguir llena de gente, llena de luces y llena de actividad, pero por dentro ya está podrida. Se ve viva, pero está muerta. Muerta con presupuesto, muerta con conferencias, muerta con branding, muerta con aplausos, muerta con luces encendidas. Entonces, ¿qué hacer? La respuesta no es rebelión infantil. La respuesta no es gritarle al gobierno por deporte. La respuesta es recuperar la columna vertebral. Primera prescripción: independencia financiera. Una iglesia que no puede sostenerse sin el Estado ya dejó de ser iglesia libre. Es dependencia gubernamental con lenguaje religioso. La iglesia del Nuevo Testamento no sobrevivió por subsidios imperiales. Sobrevivió por convicción, sacrificio, generosidad y verdad. Si hoy una iglesia necesita dinero del poder para seguir respirando, tiene que hacerse una pregunta dolorosa. ¿Seguimos dependiendo de Dios o ya dependemos del César? Porque el día que tu presupuesto manda tu mensaje, ya no predicas con libertad, predicas con permiso. Segunda prescripción: valentía doctrinal. El pastor que baja el tono para no molestar al gobierno, a la cultura o a la élite del momento está fallando en su llamado. No fue llamado a ser elegante, no fue llamado a ser aceptable, no fue llamado a ser invitado frecuente a mesas cómodas, fue llamado a ser fiel. Y la fidelidad bíblica no siempre cae bien, no siempre da acceso, no siempre trae favor, a veces trae rechazo, a veces trae costo, a veces trae conflicto. Pero mejor un público con verdad y presión que un púlpito cómodo comprado por cobardía. Tercera prescripción: discernimiento congregacional. La congregación tiene que despertar, tiene que dejar de aplaudir cualquier cercanía al poder, como si fuera victoria del reino. No toda puerta abierta viene de Dios. No toda invitación al diálogo es honor. No todo reconocimiento oficial es una bendición. A veces es una correa. A veces es una mordaza envuelta en terciopelo. La iglesia necesita aprender a distinguir entre un gobierno que gobierna y un gobierno que quiere disipular la conciencia de la nación. Porque el Estado tiene una función, pero no tiene derecho a pastorear almas. Y cuando la iglesia le entrega esa función, comete suicidio espiritual. El Estado que quiere controlar a la iglesia no es nada nuevo, siempre ha existido. Lo que cambió fue el método. Antes usaban cadenas, ahora usan cheques. Antes usaban cárceles, ahora usan micrófonos. Antes usaban amenazas, ahora usan invitaciones, subvenciones y halagos. Y muchas iglesias, en vez de discernir la trampa, la llaman favor. Pero no todo favor viene limpio. Y no toda ayuda viene sin amo. La pregunta final no es si el Estado va a intentar controlar la iglesia. Claro que lo va a intentar. Siempre lo ha intentado. La verdadera pregunta es esta: ¿la iglesia tendrá suficiente claridad espiritual para reconocer la compra y suficiente valentía para rechazarla? Porque la fe cristiana no vino a tranquilizar imperios, vino a anunciar la verdad de Dios, aunque esa verdad incomoda el poder. El Evangelio no está aquí para rentarse. La iglesia no está aquí para venderse. Y las buenas noticias de salvación no tienen precio. No están en venta. Si este mensaje te confrontó, escríbeme en los comentarios. ¿La iglesia está siendo perseguida o comprada? Suscríbete a Identity Impact, porque aquí no venimos a entrenar conciencias dormidas. Venimos a despertarlas.